Vamos a empezar con la exposición. Buenas noches, estimados compañeros, estimados doctores. Pues bien, el título de mi trabajo de investigación son las estrategias competitivas para la exportación de café de Villarrica hacia el mercado internacional entre los años 2015 y 2020. Pues bien, el autor quien les habla y al lado derecho mis asesores, ¿no? Especialmente el doctor Cajavilca. Muy bien, partamos acerca de la realidad problemática. En ese sentido, he puesto dos gráficos los cuales son muy contundentes. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos años hemos sido testigos de cómo el café peruano se ha convertido en el mejor y el mayor estandarte respecto a commodity de exportación a nivel mundial. El café peruano ha sido galardonado gracias a diversas características, las cuales la han posicionado en el Olimpo del café a nivel mundial. Sin embargo, hemos observado a nivel local que existen ciertas deficiencias en cuanto a ciertos factores, los cuales hacen que su competitividad se vea en peligro. En ese sentido, hemos elegido esas problemáticas para darle sentido a este trabajo de investigación. En la primera figura vemos la comparativa de los principales países exportadores y productores de café. Vemos a vecinos como Brasil, Colombia y a nosotros en un lugar, si bien es cierto, dentro del top 10, pero el más bajo, y eso preocupa. Al lado derecho veo una tabla en cuanto al total de exportaciones de los principales países productores en miles de millones, ¿no? Aquí se exporta el café tradicionalmente en una presentación de 60 kilos. Aquí vemos que nuestro país ocupa la 10ª posición, igual es preocupante y hay que escudriñar el por qué no es tan competitivo. Por ello vamos a ver la problemática general, la cual se ha planteado de la siguiente manera. ¿De qué manera los factores competitivos se relacionan con la exportación de café de Villarrica hacia el mercado internacional entre los años 2015 y 2020? De esto parten los problemas específicos, que dice así: ¿de qué manera el liderazgo en costos se relaciona con la exportación de café de Villarrica hacia el mercado internacional? Hemos tratado de relacionar todos los problemas específicos con las tres estrategias competitivas de Porter. Primero, liderazgo en costos. Segundo, diferenciación del producto. Y tercero, el enfoque del mercado. Ahora vamos acerca del objetivo general. Como es una investigación de carácter cualitativo, hemos elegido el verbo mediante la taxonomía es un analizar. Analizar cómo los actores competitivos se relacionan con la exportación de café de Villarrica hacia el mercado internacional entre el último lustro. Y el objetivo específico, también hemos usado el término analizar, pero relacionado a las estrategias competitivas, como el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque del mercado. La metodología, bueno, es un tipo de investigación. Hemos usado la bibliografía básica, ya que hemos realizado una revisión sistemática. El nivel de investigación es descriptivo. El diseño no experimental y las técnicas de recopilación de datos han sido fichas bibliográficas realizadas en base a artículos científicos de revistas indexadas, tesis y libros, ¿no? Muy bien, aquí vemos la operacionalización, ¿no? La matriz de las categorías. En este caso son dos: estrategias competitivas y exportación. En este caso hemos elegido al autor por excelencia, Porter, quien plantea que son planes de acción de tipo ofensivas como defensivas que permiten lograr una óptima gestión. De aquí nacen tres estrategias genéricas que son liderazgo en costos, diferenciación del producto y enfoque del mercado. Al lado derecho vemos las dimensiones de esas estrategias competitivas y cada una con su indicador. Por ejemplo, liderazgo en costos, economía circular, política fiscal. La diferenciación se relaciona con las certificaciones internacionales y otros atributos que hacen que este se diferencie, ¿no?, de la competencia. Y el enfoque básicamente tiene que ver con la segmentación del mercado, ¿no? Y la exportación, obviamente, es un régimen que consiste en el envío de mercancías hacia el mercado exterior, ¿no? Hemos elegido al autor Gamarra del año 2016. La exportación, a su vez, posee tres dimensiones, que son volumen, costo y precio de exportación. También poseen indicadores tales como el uso de la tecnología, la calidad, la cantidad y los costos. Muy bien, en el estado del arte hemos elegido básicamente a cuatro autores que para mí han sido los más destacados y que me han ayudado mucho.
Principalmente por un tema de tiempo voy a nombrar a dos, que son Whiter y Paiva. En el caso de Whiter es una tesis local de tipo cuantitativo que habla acerca de la diversidad genética del café y cómo esto promueve su competitividad. Como resultado, obviamente, se comprobó que la modificación genética le permite a esta planta presentar una resistencia frente a plagas comunes tales como la roya amarilla. Esto con el objetivo de preservar la producción y que ésta no se vea en peligro, ¿no? Y pueda afectar los pedidos. La otra es de carácter internacional, es de Brasil, de Paiva, que es un biólogo brasileño, que junto con su equipo analizó la competitividad del café en el mercado internacional, pero desde un punto de vista econométrico. Entonces vemos que como resultado, que el café es un commodity. Como commodity se puede negociar, obviamente, en las bolsas de valores. Entonces hay factores muy importantes, tales como la integración logística, la creación de una economía de escala y la mano de obra cualificada, ¿no? Que tiene mucho que ver con la competitividad. En cuanto a la matriz operacional, que es información que se parece a la que ya vimos antes, el marco teórico, básicamente han sido tres teóricos, Porter, Mintzberg y Kotler. Los tres plantean estrategias competitivas. Lo que yo elegí fueron las principales, ya que de esta manera yo he podido contrastar las estrategias competitivas de los tres autores. Obviamente Porter nos ofrece las estrategias genéricas que ya conocemos. Mintzberg, por su lado, plantea otros aspectos tales como la imagen, la calidad, el diseño, el soporte. Él plantea que también se deben considerar, ya que obviamente esto genera competitividad y a la larga una ventaja competitiva. Y Kotler, por su lado, plantea las estrategias de líder, retador, seguidor, especialista, básicamente orientadas a la actitud de la empresa frente al mercado y al entorno en el que se desenvuelve. Muy bien, aquí vemos los resultados y discusión. Primero vamos a hablar acerca de la categoría 1, que es estrategia competitiva. Por eso el autor principal de esta ficha es Porter, que obviamente las define como capacidades de las empresas para iniciar su proceso de internacionalización. Obviamente, si una empresa desea internacionalizar, primero tiene que hacer un análisis interno y externo, ser consciente de sus capacidades y recursos y después lograr una internacionalización, ¿no? Previo análisis, obviamente. Como hallazgos, hemos elegido a los autores Miller y Yerche, quienes en el año 1996 plantean que las estrategias competitivas se deben ver desde el tipo del enfoque de liderazgo en costos, ¿no? Estas estrategias deben ser ampliamente entendidas por todos los trabajadores de la organización. Vemos la diferenciación también, que aquí básicamente consiste, según Walker y Rucker, quienes en 1987 plantean que esta debe ser orientada hacia un segmento específico y también debe tener ciertos atributos, ¿no? Un valor agregado. Este valor agregado va a ser obviamente premiado por los consumidores, ¿no? El hallazgo. Vemos también, ¿no? Que obviamente se basa en características intrínsecas del producto, como calidad, diseño, servicio postventa, etcétera. Diferenciación, eh, obviamente aquí es liderazgo en costos, obviamente es una estrategia genérica más importante que trata sobre las estrategias que se plantean a la interna para lograr unos costes menores, ¿no? En cuanto a la productividad y en ese sentido alcanzar un precio unitario más bajo, ¿no? Todo dependiendo del volumen de exportación. Obviamente como hallazgo nosotros tenemos que tener en cuenta el factor tecnológico para lograr esta economía de escala, ya que si no cuentas con los medios de producción adecuados, no vas a poder lograr una economía de escala a largo plazo. Entonces es muy importante renovar máquinas, optimizar procesos y calificar a tu personal. El enfoque, básicamente Porter habla sobre la segmentación, un nicho de mercado específico con ciertas características, segmentación psicográfica, conductual, demográfica, etcétera. Hallazgo, obviamente es importante porque te permite clasificar a tu nicho de mercado en base a los gustos y preferencias, ¿no? En este caso, los caficultores de Villarrica se orientan hacia los consumidores ecológicos, que es un segmento de mercado que ha crecido mucho en los últimos años. Categoría 2, exportación. Gamarra
sustenta que la exportación es un régimen que consiste en el envío de bienes y servicios para su utilización o consumo hacia el exterior. Esto permite a su vez dinamizar la economía. Como hallazgos, planteamos que es una estrategia de mercado que posee tres dimensiones básicas, que son el costo, el volumen y el precio de exportación. Y significa una oportunidad grandiosa para cualquier empresa para diversificar mercados y disminuir el riesgo. Costos de exportación están vinculados al traslado de la mercadería, todo lo que tiene que ver con descarga, carga, manipuleo, agente de aduanas, seguros, etcétera. Todo lo que abarca el proceso logístico desde el país de origen hacia el país de destino. Obviamente es importante, previo envío de la mercadería, poder negociar mediante los 5 TEMS y de esta manera poder determinar cuáles son las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor y de esta manera no hayan malos entendidos. Todos esos aspectos deben ser estipulados en los contratos de compra-venta internacional, especificando el tipo de Incoterm y la versión que se ha pactado previamente. Precio de exportación. Cuando hablamos de precio, siempre nos referimos a aquel aspecto monetario que se le pide al importador a cambio del producto que nosotros estamos ofreciendo. Obviamente este precio debe contener el margen de utilidad que queremos ganar. E igual el autor nos dice lo mismo, que es importante también, obviamente, elegir adecuadamente el Incoterm, ¿no? Volumen de exportación, básicamente, según PROMPERU, se refiere a la cantidad, ¿no? Al volumen que la empresa puede y está dispuesta a exportar sin descuidar a la producción local. En hallazgo hemos observado que en los últimos años el café peruano ha experimentado un aumento considerable en cuanto al volumen de exportación del café, que vamos a ver más adelante. Pues bien, conclusiones. Básicamente vemos que las estrategias competitivas que hemos planteado al principio se relacionan con la exportación del café peruano de Villarrica. Entonces, de este estudio se desprende que, por ejemplo, la estrategia competitiva en cuanto a costos sí explica detalladamente la competitividad de las cafetaleras, en este caso la empresa, en la diferenciación también y la de enfoque también explica la competitividad empresarial. Por, por otra conclusión, en segundo lugar, vemos que las estrategias competitivas de deporte obviamente significan una gran oportunidad para las empresas cafetaleras que desean iniciar su proceso de internacionalización. ¿Cómo te internacionalizas si no ofreces un producto diferenciado, con características únicas, cuando ves que tus competidores como Brasil y Colombia te están respirando la nuca? Entonces también vemos que el factor tecnológico es importante para alcanzar estos objetivos a largo plazo. Por ejemplo, la economía de escala. Entonces también resulta importante el apoyo estatal. Por ejemplo, a través de las buses, de las SOSEC, de los ETICOS, de las ferias y misiones internacionales para promocionar los atributos que posee el café orgánico peruano. Por último, hemos visto, hablando de cifras, que la exportación de café durante el 2020, contra todo pronóstico, sumaron 4.739.000 quintales o 218.000 toneladas, con un precio promedio de $138.92 por quintal, ¿no? Vemos que ha aumentado una comparación del 2019 respecto a un 6.3%. Y eso es alentador, ¿no? Y vemos que también parte del éxito son los planes regionales de exportación, que obviamente se centran en las regiones, ¿no? Sobre todo los ejes cafetaleros, como es Oxapampa. Recomendaciones, solamente dos. Recomendamos a los investigadores del tema de estrategias competitivas y exportación, tomen como referencia este trabajo, ya que tiene información muy relevante, los cuales obviamente puede posibilitar la competitividad de las cooperativas cafetaleras de esa zona. Por último, también recomendamos que las entidades públicas y también la empresa privada promueva y fortalezca el grado de asociatividad, ¿no? A través de la capacitación, de la formación de una cultura exportable. Entonces vemos que todos esos detalles, todos esos intentos van a lograr que el café peruano
desplace a Brasil y Colombia. Un dato importante, un hecho que yo destaco fue la creación de la marca sectorial Cafés del Perú, que eso nos va a ayudar bastante, ya que el café peruano es lo más rico que he probado hasta ahora. Y eso que he Ya, comparado el colombiano con el brasileño. Eso es todo, bien, muchas gracias. gracias, César. Bueno, profesor Valdemar, pues tiene la palabra ahora, ¿no? Bueno, bastante impresionado por el trabajo de César, ¿eh? César se ve que se ha tomado su café hasta las 6 de la mañana para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Sí, pero Felicitaciones, César, de verdad me da gusto. La pregunta que te haría, César, ¿qué has aprendido con respecto al tema de la revisión bibliográfica? ¿Qué tanto te ha servido en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? respondiendo a la pregunta, me sirvió básicamente a ser más selectivo con la información que estoy obteniendo, ya que antes quizás no valoraba mucho la fuente de la información que obtenía. En todo este proceso, desde que empezó el curso, he aprendido a seleccionar mis fuentes, pero de unos lugares que tengan garantía, que tengan revisados por pares, que tengan prestigio, no de cualquier lugar. A su vez, yo sé que es complicado, pero me dio satisfacción poder conglomerar 50 fuentes de Scopus, de Real y de tesis que realmente me han servido mucho y me han metido más al mundo del café. El café es un producto que yo vengo investigando desde que empecé en la universidad y me apasiona mucho. Entonces, por eso lo elegí. Y he aprendido mucho sobre, por ejemplo, estrategias de marketing, sobre el apoyo estatal, las cifras. Entonces, eso te permite tener un orden y tener jerarquía, tener prioridad respecto a la información, tener mucho detalle sobre los años, sobre la actualización, saber que las bases teóricas me van a aportar mucho, pero a un aspecto teórico, más no para mi estado del arte. Entonces, yo de paso también quiero aprovechar este último momento que me queda para poder agradecerles a usted también por su apoyo, especialmente al doctor Cajavilca, ¿no? Me ha hecho sufrir bastante, pero he aprendido mucho y agradezco poder acabar muy bien este curso, ¿no? Muchas gracias, doctor Cajavilca, por todo lo enseñado. Muchas Muy gracias. bien.